Mega Noticias con Paco Ramírez. No es que México compita con Estados Unidos y esté quitando inversiones a Estados Unidos, sino que nos complementamos. Importante para la relación comercial con Estados Unidos la reunión de este martes. Estamos hablando de nuestro principal socio comercial y más de 60 CEOs que estarán mañana. 83% de nuestras exportaciones y bueno, por supuesto, atraer inversiones en el inicio de una administración con Claudia Sheinbaum al frente y la necesidad de derribar la visión de riesgo político en nuestro país por los efectos de las reformas judicial y energética, el tema de la seguridad en el país, la expropiación o no a la empresa Cálica en Quintana Roo y no podemos excluir el comercio con China. Todos temas espinosos. Esperamos nuevas inversiones, consolidar el crecimiento económico y el nearshoring. En el CEO Dialogue estarán también los del cuarto de junto, ese mecanismo de diálogo y consulta para la renegociación del TEMEC. Un previo para llegar al 2026 con los menos detalles posibles para revisión. Importante sin duda la reunión de mañana y más aún el mensaje que ofrezca la presidenta Sheinbaum. Vámonos con las cifras y los datos duros del comercio internacional. Leonardo Ferrera. Muchas gracias. Este encuentro que encabezará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tendrá la finalidad de hablar sobre la relocalización o nearshoring, también el TEMEC y generar condiciones para el bienestar de los trabajadores. Para entender mejor la importancia del comercio internacional para México, las siguientes cifras nos podrán ilustrar mejor. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, México es la 12ª economía más grande del mundo, la cuarta en el continente americano y la segunda en Latinoamérica. Es también el 13º país exportador y el 9º importador a nivel mundial. México tiene 14 tratados con más de 50 países y mantiene relaciones con 200 socios comerciales. El intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá representa la principal economía para nuestro país. En 2023 el TEMEC representó el 66% del total de México, equivalente a 776,000 millones de dólares. Esto de acuerdo con cifras del Banco de México. Y un asunto prioritario será la revisión del TEMEC prevista para 2026. Y si hablamos de Europa, es fundamental fortalecer las relaciones diplomáticas con España, el principal socio comercial europeo de México, cuyo comercio bilateral equivale a 10,000 millones de euros al año. Y el comercio internacional con China, bueno, pues también es muy importante. El gigante asiático es el mayor exportador del mundo y la segunda economía mundial después de Estados Unidos. En 2023 las exportaciones de México a China sumaron más de 18,000 millones de dólares, pero bueno, las importaciones superaron los 81,000 millones de dólares de acuerdo con cifras del CEPAL. Sin duda, el diálogo de alto nivel que sostendrán mañana empresarios de Estados Unidos y de México será muy importante y esperemos que calme ese nerviosismo que se había generado entre empresarios estadounidenses por la reforma al Poder Judicial. Mi comentario, regresamos al estudio. Así es, Leo, muchas gracias. Establecemos comunicación con Kenneth Smith, ex jefe de negociación técnica para el TEMEC, secretario de Economía, socio en Agón Derecho, Economía, Estrategia. Y como siempre, buenas noches, Kenneth, siempre un gusto el poder platicar contigo. A ver, importantísima la reunión de mañana entre México y los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Muy buenas noches. Un placer estar contigo como siempre. Y pues en efecto, esta es una reunión muy importante porque se reúne finalmente el grupo que durante varios años, desde 2013, cuando se creó el mecanismo de US-Mexico CEO Dialogue, como bien lo señalabas, con 60 empresarios de ambos lados de la frontera en diversos sectores, como el sector energético, manufactura, servicios, energía,
tecnología ambiental. Es una oportunidad muy provechosa, creo yo, porque es el primer encuentro internacional del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque además de que ella va a acompañar en estos trabajos, va a estar presente, va a escuchar los puntos de vista de los empresarios, se señala que puede haber anuncios de inversiones importantes en el marco de esta reunión. También van a estar presentes varios de los principales titulares del gabinete del nuevo gobierno, es decir, el secretario de Economía, secretario de Relaciones Exteriores, SADER, Energía. Entonces, es una muy buena oportunidad de tener este contacto con los empresarios de Estados Unidos y de México, que como bien señalas, deben acompañar de la mano del gobierno el proceso hacia la revisión integral del TEMEC en 2026. Y obviamente aprovechar el tratado e incrementar la inversión hacia nuestro país son las prioridades. Y como bien lo señalabas, pues sí hay temas espinosos sobre la mesa, irritantes comerciales entre México y Estados Unidos, y el tema de China, el gran tema que se va a tratar desde el minuto uno en que entre la nueva administración en Estados Unidos, porque México está en ese fuego cruzado entre Estados Unidos y China por esa enorme guerra comercial que tienen ambos países. Dentro de esos temas espinosos, a ver, Kenneth, las reformas al Poder Judicial, la reforma energética, son temas que han marcado a lo largo ya de varios meses situaciones tensas y de incertidumbre. Mañana esperaríamos déjame decirlo así, un mensaje esclarecedor y tranquilizador por parte de la presidenta. Sí, yo creo que lo que va a hacer la presidenta, también probablemente el secretario Ebrard, es señalar de qué manera se está trabajando para tratar de fortalecer los mecanismos de atracción de inversión. Y algo que es muy importante que escuchen los empresarios es cómo se va a garantizar la seguridad jurídica, la certeza jurídica en nuestro país. Como tú sabes, nuestros socios comerciales están preocupados por el futuro de la impartición de justicia en México, dada esta reforma al Poder Judicial, donde todos los jueces van a ser elegidos por voto popular y se crean unos mecanismos de supervisión del Poder Judicial, donde podría haber una influencia excesiva del Ejecutivo y también del Legislativo. Entonces, esos temas seguramente, sobre todo los empresarios de Estados Unidos, van a mencionar la preocupación. Se espera en ese sentido que la presidenta enfatice lo que México planea hacer justamente para atraer inversión, aprovechar el TEMEC y sin duda alguna cómo prepararnos para esta revisión del 2026, porque el tratado establece que derivado de esa revisión, si los tres países están de acuerdo en continuar, el tratado se relanza por otros 16 años. Entonces es muy importante mantener en vigor este tratado que tantos beneficios le ha traído a México. ¿Cómo recuperar la confianza de los inversionistas, de los empresarios? El último trimestre creo que no fue el más halagüeño posible, vamos, tal vez uno de los peores en los últimos 10 años. De hecho, en los primeros 6 meses del año se recibieron 30,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, pero menos del 3% fueron inversiones nuevas, cuando normalmente ese número debería estar arriba del 15%. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que también es una combinación de factores de que las inversiones a nivel mundial, los inversionistas están viendo primero ver qué pasa con la transición en México, el cambio de poderes, y luego con la elección en Estados Unidos, porque ambos candidatos pues no se distinguen por ser muy, digamos, a favor del libre comercio. Hay posturas muy rudas que está manejando el candidato Trump hacia México. Entonces, mientras que los países a nivel general creen que México ofrece enormes oportunidades de inversión, yo creo que están esperando a ver qué pasa en la elección de Estados Unidos y también cuál va a ser el entorno de certeza jurídica en nuestro país. Va a ser muy importante ver cómo se establecen las leyes secundarias sobre la reforma al Poder Judicial para ver si se puede arreglar un poco este tema de la incertidumbre sobre cómo se van a llevar a cabo estas elecciones, asegurar que no haya injerencia de actores económicos, digamos, fuera del Poder Judicial y sobre todo, un tema importante, ¿qué se va a hacer con las reformas constitucionales que puso sobre la mesa el presidente López Obrador, que no se aprobaron en septiembre, pero que están ahí? Una reforma para restringir el acceso del maíz de Estados Unidos, que sería violatorio del TEMEC. Ya mencionabas la reforma energética y también
la reforma que busca eliminar a los reguladores autónomos. Todo esto es muy importante que se repiense, que se replantee, en muchos casos que se descarten, para en ese sentido tener esa certidumbre jurídica que nos permita hacer lo que ya venimos haciendo desde que se aprobó el TEMEC, que es tener cifras récord en materia de comercio e inversión. Oye, además del tema de la certidumbre jurídica, está el otro tema de seguridad. Inseguridad, violencia, extorsiones, incluso que llegan a las aduanas mexicanas. Es correcto, el tema de seguridad se ha vuelto en los últimos años uno de esos temas que están en los primeros 4 temas que mencionan los inversionistas extranjeros en términos de lo que necesitan que resuelva México. Hay otros temas como por supuesto el acceso a energía limpia, la capacitación de la fuerza laboral para atraer los sectores y la inversión en infraestructura. Pero la seguridad en ciertas regiones del país representa costos muy importantes para la economía, obviamente un impacto muy negativo en términos de la calidad de vida y el impacto hacia los ciudadanos, pero también en la parte económica, lo que tienen que gastar las empresas en seguridad, tanto de sus empleados como de proteger sus cargamentos. Cuando buscan exportar automóviles, maquinaria y equipo a Estados Unidos, tienen que pagar montos exorbitantes de seguridad para garantizar que no haya una merma y robo de la mercancía. Entonces, eso se va a tener que trabajar. Ya ha delineado la presidenta Sheinbaum una estrategia para tratar de combatir esta inseguridad. Esperemos que sea diferente que la política de abrazos y no balazos del presidente López Obrador y que en ese sentido empiece a recobrar la confianza del inversionista extranjero, no solamente en términos de seguridad, sino todos los demás elementos que conforman una política industrial y un ambiente de negocios favorable a la inversión. Oye, y ya por último, Kenneth, la presidenta ha anunciado la construcción de 100 parques industriales. Importante, sin duda. Eso es muy importante. Yo creo que se tiene que retomar el plan que ya se venía trabajando desde el gobierno anterior de fortalecer no solo la construcción de parques industriales, ubicarlos hacia el sur-sureste del país, pero acompañar esta construcción de parques industriales con infraestructura. Se necesita fortalecer la infraestructura en materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la red ferroviaria, fortalecer y modernizar los puertos. Todo eso de manera integral es lo que al final del día va a hacer que llegue más inversión a más estados de la República que lo necesitan. Kenneth Smith, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos. Con gran placer estar contigo como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.